Amigos y amigas, ya estamos en respuestas a preguntas que incomodan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que ustedes estén bien y que nos acompañen junto a un cafecito, chocolate o un tecito. Nosotros tenemos agüita, es lo único que nos dan, ¿cierto? Ya te decía, el director del programa, ¿cómo va a ser? Sí, el máster Andrés Chamorro, que se encarga de los desayunos para nosotros. Vamos a tener que exigir un chocolate aquí, por lo menos, ya te decía, ¿sí o no? Sí. Muy bien, amigos. Con pancitos y arepita venezolana. Mire usted, nada más y nada menos. ¿La arepa venezolana qué tiene? Bueno, depende del relleno, lo que usted lo puede rellenar de cualquier cosa. ¿Pero con qué? Jamón, queso, huevos, huevos, pollo, carne, huevos, usted lo chorizo, que todo lo eso. Que usted quiera, lo que usted quiera. Le vamos a pedir entonces a Andrés. Sí, sí, sí. Amigos y amigas, tenemos hoy un tema interesante, como todos los temas, como todas las preguntas que se envían. Y en esta noche vamos a hablar particularmente sobre el reino, iglesia y política. Las tres cosas estarán conectadas: reino, iglesia, política. ¿Usted qué dice, Yatensi? Es una pregunta bastante conflictiva. Hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre esto. Esta pregunta la envía Esther Rincones desde Venezuela. Tinaquillo. Correcto. Casi me asaltan allá una vez. No es cierto. No, es una linda ciudad. Conozco Tinaquillo 2 veces. Una linda ciudad. Saludos a los amigos de Tinaquillo. Y hay gente que nos siguen en Tinaquillo, como doña Dilia, la pastora Dilia. Así es. Y un saludo especial a Dilia y también a la abuelita. ¿De quién? De nuestro director. ¿De Andrés? Sí, María Escobar. Fiel seguidora. Fiel seguidora. Correcto. Y dice Andrés que cuando yo empezaba, yo tuve ese programa por los primeros Asomavisión hace muchos años. Ajá. Ella era una fiel seguidora de respuestas a preguntas, cuando estaba primero con Gabriel Gil, después con Israel y después con usted. Y que Andrés, el director, de chiquito, para que se entretuviera, cuando él gateaba, ponían nuestro programa para que se entretuviera. Y dice la abuelita que se quedaba quieto él, viendo el programa. Entonces, ¿cuántos años tiene usted, Yatensi? Bueno, no entiendo eso, Mejor no vamos a responder a esa pregunta, le vamos a dejar con la incógnita, amigos y amigas. Vamos a la pregunta mejor que nos convoca en esta noche. Reino, iglesia y política. Yatensi, ¿qué se entiende por reino? ¿Qué se entiende por iglesia? ¿Y qué se entiende por política? Comencemos por ahí. Bueno, ¿qué es el reino? Me refiero al reino de Dios. Correcto. En el Antiguo Testamento ya existía un concepto de reino, que era la soberanía de Dios. Y en hebreo era el famoso, el Shemayim, Yahweh, el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, siempre se entendía que Dios reinaba, porque era el soberano. Reinaba geográficamente, reinaba la conciencia del pueblo, reinaba sobre la naturaleza, el reino de Dios. Siempre ver a Dios como rey no solamente fue un concepto de Israel, sino de otras culturas. Pero en el Nuevo Testamento, la concepción del reino tiene un cambio. Ahora, en los tiempos de Jesús se esperaba el Mesías. Los judíos y los diferentes grupos religiosos judíos, como los saduceos, los celotes, los fariseos y otros grupos, concebían el reino de Dios a nivel político, a través de una figura llamado Mesías. El Mesías no era Dios, no, era un lugarteniente que venía en nombre de Dios a gobernar en nombre de Dios a Israel. Israel iba a ser el fundamento de todas las naciones. Pero era un reino político. Y con ese Mesías había paz, prosperidad, abundancia económica. Era como volver a repetir el siglo de oro de Israel, que fue en el siglo X antes de Cristo, con dos grandes macro reyes, David y Salomón. Y el nuevo Mesías, rey, tenía que tener la sangre de David. ¿Ya? En conclusión, en los tiempos de Cristo tenía un concepto de reino político. Israel iba a ser gobernado por un descendiente de David que se llamaba Mesías. Ok, entonces en el Antiguo Testamento entendemos reino como soberanía y en el Nuevo Testamento lo estamos entendiendo a través del Mesías. Sí, pero cuidado,
Cuando aparece el propio Mesías, Ya. Jesucristo, Él le dio un nuevo concepto Un nuevo al enfoque. rey. Ahora, como el tiempo es corto, no tengo mucho tiempo, Correcto. voy a un texto clave. Ya. En Lucas capítulo 17, versos 20 al 21, Jesucristo definió el reino. Ok. Lo definió. Porque siempre se dice que Jesús nunca definió el reino, Sí, lo que lo definió. que hizo fue hacer como, dar como características de ese reino desde las mismas parábolas. Exactamente. Ahora usted nos dice que sí lo definió. El único texto que Cristo definió el reino fue en Lucas 17, 20 y 21. Es Ya. el único texto. Es un texto que cuesta oro, vale oro puro, porque vemos a un Cristo definiendo el reino profundamente. Claro que si uno va a Mateo 13, habla sobre el reino con 7 parábolas, sobre el origen, desarrollo y consumación del reino. Pero en Lucas 17, 20 y 21 Jesús definió el reino. Hagamos una exégesis rápida. Versículo 20. Lucas 17. Se acercan los fariseos y le preguntan: Maestro, ¿cuándo? Y también los discípulos le hacían la pregunta a Jesús: ¿cuándo ha de venir el reino? La pregunta es la pregunta del millón. Sí, sí. correcto. Están preguntando a Jesús cuándo aparece el Mesías. Porque ellos esperaban la inauguración del reino de una forma oficial. Que el Mesías llegara a levantar el pueblo contra el imperio romano. Y Jesús le responde, versículos 20 y 21. No dirán: aquí viene el reino. Helo aquí o helo allí. El reino no va a venir así. Entonces, ¿cómo va a venir el reino? Versículo 21. Y acá hay una trilogía en griego famosísima. Ya. Dice, la traducción de algunas versiones discrepo. Dice la Reina Valera, dijo Jesús: el reino está entre vosotros. Ese entre vosotros no es profundo. Vamos al griego. Aparecen 3 palabras griegas: entos, humón, esti. El entos, humón, esti se ha traducido está entre vosotros. Pero hagamos un análisis profundo. La palabra entos es un verbo en participio, voz activa, modo participio, tiempo presente, del verbo ini, ser, estar. Entos significa estar en el interior. Ok. De ahí viene una palabra muy famosa que se llama ontos, ontología. Ontología es un tratado de la filosofía. Ontos significa el ser por dentro. Logía, logos, estudio del ser. O sea que los participios que se forman del verbo eimi, que es ser, estar, es entos o ontos, y significa algo que está naciendo en el interior. Cuando dice Jesús que el reino está entos, quiere decir que el reino nace primero adentro. El reino nace en el corazón del creyente. Y a través de la conversión, cuando el ser humano acepta a Cristo, ahí nace el reino. Interesante. O sea que el reino viene del cielo como un don espiritual. Es un regalo de salvación que viene del corazón y ahí nace. Segunda palabra, humón. La palabra humón es un pronombre personal, segunda persona plural, en caso genitivo, complemento de pertenencia o pronombre de pertenencia, significa de vosotros. Ahí significa la parte social. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Según Lucas 17, 20 y 21, que el reino tiene 2 dimensiones. 2. Primero, el reino nace en el corazón del creyente. Es un regalo, es un don que viene del cielo. Y nace tiene una fundamentación espiritual. Quitarle la fundamentación espiritual al reino, según Jesús, en Lucas 17, es dañar el concepto de reino. Entonces, el reino nace en un regalo, en una fundamentación espiritual. Ahora, ¿qué significa esa fundamentación espiritual? Significa la conversión. Cuando yo me convierto a Cristo, estoy viviendo el mejor dinamismo espiritual. Correcto. Pero hay una segunda dimensión. El reino no se queda metido adentro, sale afuera. ¿Ya? Sale afuera para adquirir compromisos y adquiere una plataforma eclesiástica. O sea que el reino nace en mi interior, pero yo lo comunico a otros. Y me junto con otras personas que vivan el reino. O sea que hago iglesia. Y aquí viene la palabra iglesia. Entonces, definimos primero bien el reino. Entonces, ¿el reino qué es? Es un don, un regalo espiritual que viene del cielo
que se encarna en el corazón de cada uno y se convierte y vive la transformación, la metanoia, pero también adquiere compromiso social, antropológico, cultural, político cuando comparto esa experiencia del reino con otros. O sea, también podría decirse o llamarse que se encarna en otros. Sí, y adquiere compromisos. Ahora viene la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eklesia. Correcto. Y el término eklesia viene de dos raíces. Primero, ek. Ek significa desde adentro hacia afuera. Eklesia significa una asamblea afuera. Entonces, la iglesia, según el griego eklesio, es una asamblea que viene de afuera, está adentro y otra vez va hacia afuera. O sea que la iglesia está para la sociedad. Y nosotros hemos entendido una eclesiología barata. Pensamos la iglesia es para los santos, puro para adentro y descartamos el mundo. No, el concepto de iglesia es desde afuera, ahora desde adentro para afuera. O sea que no son las cuatro paredes a las que uno va los domingos. No, entonces tenemos reino e iglesia. El reino es un don espiritual que nace, que viene de arriba, se encarna en el corazón de cada uno y se convierte a Cristo, vive una dimensión espiritual, pero eso que tengo por dentro me quema. Yo tengo que sacarlo, reunirme con varios miembros, con varias personas que creen lo mismo que yo, formamos la iglesia y la iglesia está al servicio de la sociedad. Entonces también tiene una dimensión social. Oh, claro, sí, claro. Y ahora que es política. Ya tenemos bien definido dos cosas, reino y iglesia. ¿Qué es política? Voy a discrepar con los politólogos de hoy. Cuando uno habla de política, lo primero que viene a su mente es la peor palabra. Y asociamos con la gestión política de los políticos de la actualidad de cualquier país del mundo. Políticos hasta eclesiásticos, políticos de Estado, públicos de la sociedad actual. Y a veces la palabra político es corrupto, sinónimo de ladrón, de mentiroso. Correcto. Pero no fue así. La palabra política tiene una definición muy noble, Yadetsi. Y voy a citar un gran libro. El mejor libro de política de la antigüedad, que es la mamá de esa corriente, se llamó la Politeia, que significa política, en griego. Politeia es una obra que la escribió Platón, siglo IV a.C. Claro que se conoce en español como La República. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan traducido como La República. No. ¿Por qué el desacuerdo? Porque en griego esa obra se llamaba Politeia, el arte de la política. Y se traduce como La República al español y no tiene sentido de la traducción al español República con el concepto del libro y con el nombre oficial. Era Politeia. O sea que para mí se debió traducir esa obra de Platón como el arte de la política de Platón. Pero lo más interesante, Yadetsi Rodríguez Sequera, es la definición que dio Platón en política, en ese libro. Política viene de una raíz griega que se llama polis, que significa ciudad. Ya viene la palabra, una metrópolis, metro grande, polis, ciudad grande. Polis, polité, ciudadano. Hay dos términos de política. Hay polis, ciudad, polité, ciudadano. Ítica, política, es el gobierno. Entonces, ¿qué es política para Platón y para los filósofos griegos? Es la búsqueda del bien común. Ay, qué riqueza, qué hermosura. La búsqueda del bien común. Dos palabras importantes, bien y común. Sí, para Platón la política era el arte de hacer el bien a la ciudad. Era el arte de ayudar en la organización de la ciudad, que los militares cumplieran con sus funciones, que los filósofos con sus funciones, que los niños, las mujeres. O sea, era una organización para fundamentar la sociedad, para que la sociedad no fuera una anarquía completa, sino una sociedad estructurada con funciones y roles de cada persona. O sea que la política es la búsqueda del bien de la sociedad. Es servicio, también es servicio. Ay, qué hermosura ya de sí. Correcto. Ay, si los políticos nuestros supieran ese origen. Ay. ¿Por qué, Yadetsi, esa conexión? ¿A qué nos lleva esa conexión entre reino, iglesia y política con la palabra servicio o abrazada?
de la palabra Voy a ser muy servicio. directo. Voy a ser muy directo, Yadesi. Si usamos el concepto de política como lo estamos dibujando según la Politeia de Platón, la República, mal traducido, la iglesia es política. Jesucristo fue un gran político. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz, Yadesi? Buscar el bien común de la humanidad. Que todos sean salvos. Eso es política en el buen concepto del origen de la palabra griega. La iglesia primitiva que ayudaba a los huérfanos, lean Hechos, a las viudas, eso es política. Pero para buscar el bien común de la población, el desarrollo espiritual, económico, salvífico. Entonces, ahora sí, la iglesia, y me encanta el evangelio de Mateo. Mateo trabaja por separado el reino y la iglesia. Para Mateo, el reino, bueno, ya lo explicamos qué es el reino. Ahora, la iglesia es una comunidad que dinamiza el reino. Correcto. El reino nace en cada persona, pero se vuelve social cuando la iglesia se compromete con la sociedad en educarla, formarla. O sea, que la iglesia es una sierva a la sociedad. Cuando digo sierva, no me refiero que la iglesia cahuetea el pecado del mundo. ¡No! La iglesia debe servir a la sociedad, educando a la sociedad, enseñando el reino a la sociedad, predicando la palabra, enseñando la dignidad, dignificando la cultura, transformando la educación, transformando la ciencia. O sea que el reino se encarga de administrar los valores del reino. La iglesia maneja la economía, la salvación que está en el reino. Y si la iglesia tiene que estar con la política, pero cuidado, que viene el problema, la iglesia sí tiene que usar la política para buscar el bien común. Ahora, ¿cuánto, o mejor dicho, cree usted que se ha desvirtuado el tema de la política como tal? ¿Y cuándo iniciaría esto, si es que realmente se ha dado? Estamos mal, la iglesia. Ahorita el concepto de política no es como lo estoy diciendo. Correcto. Ese concepto nació en la pluma de los filósofos griegos. Ahora el concepto de política es lo más perverso que hay. La política es la búsqueda del bien personal. Interés. De mi bien y de mi familia, de pronto, de unos cuantos. Pero ya no es la búsqueda del bien común. Y está asociado con toda una estructura de corrupción. Eso es impresionante. Eso es macabro y satánico. Y el problema es que muchas iglesias nuestras han tratado de meter pastores en la política, pero nuestros pastores no tienen una educación bíblica, teológica, antropológica de saber manejar el concepto de política de la Biblia, ni tampoco tienen una formación moral fuerte, porque un pastor que se vuelva político coquetea con las tentaciones del poder, con las tentaciones de la corrupción. ¿Cuándo se comienza a desvirtuar el tema de la política, Yatensi? ¿Cuándo comienza a verse como corrupción, engaño, etcétera? Mire, recordemos esto, que la iglesia se identifique con la política, eso no es un aporte nuevo, eso tiene sus raíces del Antiguo Testamento. Sí. Con las teocracias. Con las teocracias. Sí, el Antiguo Testamento. Todas las religiones antiguas eran teocráticas. Porque todos los reinados, tanto en Egipto, en Grecia y también en Palestina, en Israel, el rey era como un lugarteniente de su Dios. O sea que los gobiernos antiguos antes del Nuevo Testamento eran teocráticos. La religión influenciaba en los gobiernos, en las políticas. El Nuevo Testamento no fue exento, perdón, el Antiguo Testamento no fue exento. En el Antiguo Testamento los reyes eran lugartenientes de Dios. Y Dios ungía a los reyes. Y cuando había un rey, siempre era ungido por un profeta, un sacerdote. O sea que todas las leyes que el rey promulgaba estaban en función a la fe. O sea que los gobiernos eran teocráticos. La política estaba inserta en la naturaleza de la religión. Oiga, curioso, la política estaba inserta en la naturaleza de la religión. Observemos, cuando los reyes hacían lo correcto, como Josías, David, cuando los reyes obedecían a Dios, los gobiernos
eran sinónimo de paz, de justicia, de prosperidad. El rey era como el termómetro de la prosperidad. Si el rey hacía lo perverso, el pueblo sufría las causas de la injusticia del rey. Si el rey hacía lo correcto para agradar a Dios, eso obedecía al pueblo. O sea que todos los gobiernos eran políticos. O sea que la teocracia del Antiguo Testamento era para buscar el bien común del pueblo y de otras naciones. Y en ese concepto se elaboró la teología del Mesías. Ellos esperaban un Mesías político para que trayera prosperidad, justicia, primero a Israel y también para las otras naciones. O sea que la política ya desde el Antiguo Testamento, antes de los griegos, ya tenía un sentido de bien, de la búsqueda del bien común. Correcto. Que apuntaba a la salvación. La iglesia, aquí hay un paréntesis. Cuando se forma el Nuevo Testamento, ya hay una crítica contra la mal política del Imperio Romano y contra la mal política del Imperio Griego con los Seleucidas. Y el Nuevo Testamento quiere divorciar la política del Estado con la fe cristiana. La quiere divorciar. Y sí, la iglesia primitiva siempre estuvieron en una actitud crítica con la mal política de Roma, porque Roma ejerció una política pésima, injusta, imponiendo la idolatría y también una política de corrupción. Y el cristianismo rechazó esa política y por eso también fue perseguido el cristianismo durante 4 siglos. ¿Cuándo ya la iglesia se volvió a identificar? ¿Cuándo la iglesia se identificó? No se volvió, se identificó con la política. Cuando Constantino oficializó el cristianismo como la religión oficial. Ahí sí generamos otra corrupción. Entonces, ahí estamos en ese problema ya de eso. Ahora, Yatensi, la pregunta aquí, el meollo del asunto. ¿Tiene la iglesia que mezclarse con la política? Ya estoy hablando de hoy. Aterricemos ahí, Yadesi. Yo creo que esa es la respuesta que la gente quiere escuchar. Si la iglesia quisiera tener un papel protagónico en la política, debe tener conceptos bien definidos y una gran madurez en los miembros de la iglesia y los que quieren hacer política directamente. Ya dijimos que el reino sí tiene que ver con la política porque el reino busca la transformación de la sociedad. Así es. Segundo, la iglesia está para transformar en nombre de Dios. Tercero, la política en la pluma de los griegos era la búsqueda del bien común, del arte de hacer el bien. Entonces, el problema es que la iglesia no entiende esto. Porque muchos líderes eclesiásticos quieren ser políticos y Dios sabe con qué intención. Han habido pastores, conozco, con buenas intenciones. Han querido desempeñar cargos políticos para hacer el bien, pero cuando se meten en la política se corrompen, caen en el círculo vicioso de la corrupción. Ay, muy difícil ver un cristiano que mantenga la integridad del reino, su conversión y los valores del reino y mantenga el concepto de política para buscar el bien común del pueblo, discrepando y denunciando el pecado de otros políticos. Es muy difícil ver que un político quiera dar la vida por esto, un político cristiano. Ay, mira, ha habido muchos ejemplos de presidentes cristianos que han sido corruptos. Miembros de senados, de asambleas cristianas que han decepcionado y antes de ser esperanza para la iglesia y para la sociedad, han sido vergüenza. Ahora, si la iglesia entiende esto, que sí necesitamos usar la política para la búsqueda del bien común, y si la iglesia tiene militantes bien convertidos, se puede hacer, pero depende del grado de conversión y de compromiso de cada uno. ¿Cómo llegar a ese entendimiento, Yatensi? Denos algunas pautas. Que la iglesia tenga una preparación académica sobre política, sobre reino, sobre historia de la iglesia y de cómo la iglesia sí tuvo control de la política para el bien y cómo la iglesia ha fracasado en ciertos ejercicios políticos en ciertos estados en la iglesia en la época medieval. Y sobre todo hay algo muy importante, que el que va a ser candidato político cristiano tenga a Cristo en su corazón y está dispuesto a dar la vida
y no a caer en el círculo vicioso de la corrupción. Amigos y amigas, nos quedamos también con algunas preguntas, pero el tiempo se nos ha acabado en esta noche. Antes de finalizar, queremos promocionar algunos cursos en Semisud, la historia del canon bíblico en el programa de certificación en ciencias bíblicas. Lo puedes tomar por créditos o lo puedes tomar como oyente también. Anímate porque todavía estás a tiempo. Y el segundo curso es Griego 3, que trata sobre interpretar algunos textos controversiales del Nuevo Testamento con el doctor Yatensi Bonilla. Esto se va a editar desde el 20 de septiembre al 8 de octubre, lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Así que para mayor información, ustedes pueden escribir al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Últimas palabras, Yatensi, antes de cerrar el programa. Como dijo la chimotrufia, muy feliz y muy contento. Muy bien. Nos vamos entonces con esa felicidad. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes.